Tema número 13, sujetos del delito. Vamos a hacer un repaso. Bueno, la clase anterior hemos hablado que la capacidad penal tiene diferente enfoque, ¿no? Con relación a la capacidad civil, ¿no? Ya sabemos que en materia civil, ¿no? La capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿ya? Aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Desde ese punto de vista vamos a decir de que la capacidad, ¿no? jurídica, o en su caso la calidad de persona, porque persona es aquel sujeto que tiene la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Se adquiere desde un punto de vista civil a partir del nacimiento. Es decir, que la persona que ha nacido, ¿verdad? ¿No? Ya tiene esa capacidad jurídica, ¿ya? Sin embargo, si bien el Código Civil, en materia civil se dice de que con el nacimiento comienza la capacidad jurídica, sin embargo de ello existen teorías, habíamos dicho, ¿no? La primera teoría, la teoría de la viabilidad, y luego la teoría de la vitalidad, ¿no? La teoría de la viabilidad señala que uno puede ser persona o tener capacidad jurídica a partir del nacimiento con vida, tener figura humana y además haber sobrevivido 24 horas. Bueno, esta posición doctrinal, ¿no? Es del antiguo derecho romano, fundamentalmente, ¿no? Porque ellos, los romanos, exigían que el individuo tiene que nacer con vida, ¿no? Además tiene que tener figura humana, ¿no? Porque en esas épocas de la antigüedad se creía todavía en el hibridismo, ¿no? En el hibridismo. Por eso se decía que tenía que nacer con figura humana. Y además tenía que sobrevivir mínimamente 24 horas, ¿no? Esa era la condicionante. Si sobrevivía 24 horas en adelante, ya era considerado persona, ya tenía capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer incluso obligaciones, ¿no? A partir de ese momento. Sin embargo, la otra doctrina, ya la más moderna, nos dice, la teoría de la vitalidad, dice, no es necesario, ¿no? Tener figura humana, haber sobrevivido 24 horas. Basta con nacer con vida y tener una idoneidad fisiológica y orgánica, ¿no? Para sobrevivir, ya era considerado persona, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ¿no? De la capacidad fisiológica y orgánica de sobrevivir, ¿no? Ya tenía la capacidad jurídica y era considerado persona, ¿no? Esa es la doctrina civil, ¿no? Teoría de la viabilidad y teoría de la vitalidad, ¿no? Salvo excepcionalmente, ¿no? El Código Civil también nos dice que a partir de la concepción de los gametos masculino y femenino, excepcionalmente, ¿no? Cuando así lo favorezca al concebido, ¿no? Ya también se le puede otorgar derechos, ¿no? Ya puede tener capacidad jurídica a partir de la concepción de los gametos masculino y femenino, siempre y cuando así lo favorezca al concebido, ¿no? Bueno, eso es excepcional, pero por regla general, ya el nacimiento de la persona marca la personalidad jurídica, ¿no? Dice la materia civil. Pero si hablamos en materia penal, vamos a decir que la capacidad en materia penal, ¿no? Simplemente se adquiere a partir de las condiciones psíquicas, físicas, laborales y sociales que permite en el sujeto distinguir entre el bien, lo mal, lo lícito, lo ilícito, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, ¿no? Y que tenga conocimientos básicos para poder comprender, ¿no? Para poder comprender.
Entonces, esa es la capacidad penal, ¿no? Sin embargo, también tenemos que referirnos de que hay diferencia entre la capacidad jurídico y capacidad de obrar. La capacidad de obrar en materia civil, ya hemos dicho, que consiste en la aptitud legal de adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercitarlos por cuenta propia, ¿no? ¿Cuándo uno puede ejercer sus derechos por cuenta propia? A partir de los 18 años, actualmente, ¿no? En la anterior legislación, a partir de los 21 años, no en la anterior legislación, pero ahora en esta legislación en materia civil, a partir de los 18 años, ya puede ejercer determinados actos procesales, actos jurídicos, ¿no? Es la capacidad de obrar, ¿no? A partir de los 18. Pero la capacidad jurídica, la calidad de persona se adquiere con el nacimiento, ¿no? Ahí es donde comienza la personalidad y esa personalidad se va a extinguir con el fallecimiento de la persona. Ahora bien, en materia penal, sin embargo, ¿cuándo se le puede atribuir, ¿no?, la capacidad, ¿no?, para ser responsables, para responder frente a aquella acción criminal que haya incurrido el agente del delito? Es a partir de los 14 años. Dicho en otras palabras, ¿no?, en materia penal se considera sujeto activo del delito, agente del delito a partir de los 14 años, porque a partir de esa edad se cree que el sujeto ya tiene condiciones físicas, condiciones psíquicas, laborales, sociales, que le permite distinguir ya entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, ya, que le permite de algún modo al autor, ¿verdad?, tener conocimientos básicos, ¿no?, que le van a poder ayudar a comprender, ¿no?, la antijuricidad de la conducta. Entonces, por eso hablamos de que la capacidad penal se adquiere a los 14 años y consiste en esas condiciones, ¿no? Ahora bien, en materia penal hay que distinguir dos tipos de sujetos, sujetos activos y sujetos pasivos del delito, ¿no? Hablando de las personas individuales, porque también tenemos que hablar de los sujetos activos y sujetos pasivos de las personas jurídicas, ¿no? Pero hablaremos ahora de los sujetos activos y pasivos de las personas individuales, ¿no? Porque vamos a determinar y vamos a establecer en cada uno de los tipos penales dónde se encuentra el sujeto activo o el sujeto pasivo del delito, ¿no? En cada tipo penal vamos a tener que identificar dónde está el sujeto pasivo, quién es el sujeto activo del delito, a objetos de realizar la subsunción, ¿no?, la subsunción de los hechos al derecho. Ahora bien, el sujeto activo, habíamos dicho, de que es el agente, ya, el agente del delito. Ya, el sujeto activo es el agente del delito, ¿no? También esto se puede extender en un sentido lato en materia procesal, es el imputado, ya, el imputado, el sindicado, el, el procesado o el acusado, ¿no? En otras palabras, en materia sustantiva, el sujeto activo del delito, por un lado. Por otro lado, también está el sujeto pasivo, ya, que es la víctima, ¿no? La víctima del delito, ¿no? Es la persona que ha sufrido un detrimento, menoscabo en los bienes, ya, de la víctima, en los bienes patrimoniales, ya, y también daño en su integridad corporal, ¿no? Entonces, la persona que ha sufrido un daño. La doctrina colombiana, les decía en la clase anterior, ¿no?, la doctrina colombiana ha clasificado en dos, víctima y ofendido. Víctima, la persona que directamente ha sufrido las consecuencias del delito. Y el sujeto, el ofendido, son aquellos sujetos que indirectamente ha sufrido también las consecuencias del delito, ¿no? Eso hemos dicho la clase anterior, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de la responsabilidad
de la responsabilidad penal, ¿no? De las personas jurídicas, ¿no? Las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente, ¿no? En determinados casos, ¿no? Aunque se ha discutido bastante, se ha deliberado, ¿no? En determinar quién es el sujeto activo o quién es el sujeto pasivo en las personas individuales es relativamente fácil, ¿no? Pero sin embargo, en las personas jurídicas, establecer quién es el sujeto activo o quién es el sujeto pasivo, fundamentalmente quién es el sujeto activo del delito, ¿no? Es un tanto complicado porque las personas colectivas están compuestas por varias personas, ¿no? Las personas colectivas, nos dice Benjamin Miguel Hart, ¿no? En las personas colectivas Por WhatsApp. no hay, ya, no hay unidad de conciencia, no hay unidad de voluntad, elementos necesarios que se constituyen en la base de la imputabilidad, ¿no? Comete delito quien piensa, quien razona, quien establece el pro y la contra, ¿no? Comete delito el que se establece una finalidad, el que selecciona los medios para poder incurrir en el hecho criminal y que el que finalmente realiza, ¿no? En la realidad el hecho criminal. Lo que no ocurre con las personas colectivas, porque las personas colectivas, como lo ha dicho Savigny, son personas ficticias, son personas fictas, ¿ya? Ellos carecen, adolecen de conciencia, de voluntad, unidad de conciencia, unidad de voluntad, ¿no? Por eso han existido varias posiciones donde se ha dicho que las personas colectivas, ¿verdad? Difícilmente pueden llegar a ser sujetos activos del delito, ¿no? Difícilmente, ¿no? Pueden ser sujetos activos del delito. Pero sin embargo, vamos a ver más adelante que existen diferentes corrientes. Primero, la tesis de la responsabilidad, la segunda, la tesis de la irresponsabilidad y finalmente la teoría mixta, ¿no? La teoría mixta, donde toma en cuenta ambos corrientes, ¿no? Ahora bien, sujeto pasivo o víctima del delito de las personas jurídicas, ¿ya? En cuanto si las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos o víctimas del delito, ¿no? Pueden llegar a ser, ¿verdad? Sujetos pasivos del delito. Pueden sufrir lesión, daño en los bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Pueden llegarse a lesionar, ¿verdad? Los bienes de las personas jurídicas, ¿ya? Entonces, esos son los sujeto pasivo, ¿no? En cuanto a las personas jurídicas, ¿no? Ahora, Benjamin Miguel Harps, ¿no? Nos dice que hay que diferenciar, no hay que diferenciar. Por ejemplo, puede ser sujeto pasivo las personas individuales, como ya hemos manifestado. Creo que eso ya ha quedado claro, ¿no? Las personas individuales pueden ser sujetos pasivos del delito, ¿no? Ahora, las personas colectivas, ¿no? Pueden ser también sujetos pasivos del delito, se pueden constituir en víctimas, ¿no? Benjamin Miguel Hart clasifica en dos, ¿no? Aquellas personas colectivas de existencia necesaria y las personas colectivas, ¿no? De existencia voluntaria, ¿no? Como personas colectivas, ¿no? Las personas colectivas de existencia necesaria, ¿no? Fundamentalmente está ahí el Estado, ¿no? La iglesia, también está lo que es las alcaldías, las gobernaciones, ¿no? Son necesarios para la existencia, ¿no? Para la existencia de los individuos, ¿no? En cambio, los de existencia voluntaria, como su nombre mismo lo está diciendo, son personas, ¿no? Que pueden ser constituidas a voluntad del interesado, como son las sociedades comerciales, ¿no? En materia comercial, ¿no? Entonces son dos tipos, ¿no? De personas colectivas. Ahora,
Ahora bien, las personas colectivas pueden ser víctimas, como por ejemplo el Estado, ¿no? El Estado, en una parte especial, pueden sufrir determinadas lesiones en cuanto a la organización política del Estado, ¿no? Ahí está, hay varios delitos que afectan al Estado, ¿no? Delitos contra la seguridad interna, delitos contra la seguridad externa del Estado, separatismo, por ejemplo, en la sedición, el alzamiento armado, ¿no? Contra la seguridad y soberanía del Estado, ¿no? El sabotaje también es otro delito que atenta al Estado, ¿no? Fundamentalmente la sedición, ¿no? El separatismo, el alzamiento armado. Es decir, hay una serie de delitos que pueden afectar al Estado. Y obviamente también los delitos de corrupción, ¿no? Los delitos que atentan contra la función pública, como los delitos de peculado, la concusión, la exacción, ¿no? El uso indebido de influencias, ¿no? El cohecho activo, el cohecho pasivo, ¿no? Existe un repertorio de delitos que pueden afectar al Estado como víctima, ¿no? Ahora bien, también las personas jurídicas pueden sufrir delitos contra el honor y la propiedad, ¿no? Pueden sufrir, como por ejemplo, generalmente las personas colectivas con el transcurso del tiempo tienden a ganarse un cierto prestigio, reputación, ¿no? En la sociedad, ¿no? Que le permite generar, ¿no? Beneficios, ¿no? Y si alguien atenta contra esa reputación, ese buen nombre que ha adquirido la persona jurídica, ya estamos hablando sobre aquellos delitos contra el honor, delitos contra la propiedad de las personas jurídicas, ¿no? Ya se puede, ya se atenta, ¿no? Ahora, según Benjamin Miguel Hart, la sociedad también vendría a ser persona jurídica. Así nosotros pertenecemos a una sociedad en su conjunto, ¿no? Y por lo tanto, viene a ser también una persona jurídica, persona colectiva, que puede sufrir, la sociedad puede sufrir una serie de delitos y pueden constituirse en sujetos pasivos del delito, ¿no? Así, por ejemplo, el contagio venéreo, delitos contra la salud pública, ¿no? Entre otros ejemplos que nos da también Benjamin Miguel Hart, ¿no? Y bueno, para Benjamin Miguel Hart también, ¿no? En el caso de los animales, ¿no? En muchos países ya se protegen, ¿no? A ese conjunto de animales, ¿no? De los maltratos, tratos crueles, ¿no? Matanza de animales. Y no ha sido indiferente nuestra legislación, ¿no? La ley 700 de 1 de junio de 2015, ¿no? Se habla de los delitos de tratos crueles a los animales, delitos de biocidio, que protegen también como personas jurídicas porque, por ejemplo, el delito de biocidio, el delito de tratos crueles contra animales está protegiendo a ese conjunto de animales que existen en una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, según la doctrina de Benjamin Miguel Hart, también vendrían a ser, ¿no? Personas colectivas reconocido, ¿no? Ya que se los reconoce derechos, ¿no? Ahora bien, El siguiente año que se cambia la categoría C. bueno, ahora bien, también tenemos que hablar cuándo comienza, ¿no? Proteger el derecho penal a las personas, desde qué momento, ¿ya? Porque según la materia civil, a partir del nacimiento, ¿verdad? Hemos dicho, ¿no? Y excepcionalmente, ¿no? En materia civil también a las personas concebidas, ¿no? Se les reconocen derechos cuando así la ley lo favorezca, ¿no? Ahora, en materia penal, ¿desde qué momento se protegerá, ¿no? O sea, como personas pasivas, no como sujeto pasivo, ¿no? Porque como sujeto activo hemos sido claros de las personas individuales. A partir de los 14 años, un individuo en materia penal ya es sujeto activo, ya puede ser sujeto activo, ¿no? Ya hemos explicado por qué. Pero ¿a partir de qué momento
puede ser sujeto pasivo del delito, ya, la persona, el individuo, ¿no? A partir, ¿verdad?, de la concepción de los gametos masculino y femenino, ¿no? A partir de ese momento ya el derecho penal protege, ¿no? Ya que, por ejemplo, está prohibido, ¿no? Y está tipificado como delito, ¿no?, el aborto, ¿no? Y el aborto sanciona, castiga, ¿no? En su artículo 263 a la persona, a las personas o a los individuos que han incurrido en ese delito. Entonces, esto quiere decir que el derecho penal protege ya al individuo y además considera como sujeto pasivo del delito a partir de la concepción, ¿no? A partir de la concepción de los gametos masculino y femenino, ¿no? Y que a partir de ese momento el derecho penal dice hay que proteger, ¿no? Tipificando, castigando, sancionando, ¿no?, quienes incurren en ese delito grave que es el delito de aborto, ¿no? En materia civil se extingue la personalidad a partir del fallecimiento de la persona, pero sin embargo en materia penal aún se puede proteger ya al individuo incluso después de que éste haya fallecido, ¿no? Así, por ejemplo, existen determinados delitos, ¿no? Entre ellos la más conocida, ¿no?, es la ofensa, ¿no?, a la memoria de los difuntos. Por ejemplo, hay una tipificación en materia penal, ¿no?, que dice ofensa a la memoria de los difuntos, cuando se ofende, ¿no?, a la memoria de los difuntos, ¿no? Así, por ejemplo, si alguien, ¿no?, a alguno de los herederos, ¿no?, alguien ofende en su dignidad y decoro, manifestando de que ¿no?, el difunto era una persona impotente, por así decir. Eso quiere decir que, ¿verdad?, está negando, ¿no?, la relación de consanguinidad que existe, ¿no?, que existe con los herederos. Eso es una ofensa grande, ¿ya? Por lo tanto, el heredero no puede interponer una acción penal por el delito de ofensa a la memoria de un difunto que está tipificado en el Código Penal, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que en materia penal se puede proteger a la persona aún después de que haya fallecido. Esa es la diferencia que existe, ¿no?, con relación a la personalidad en materia penal, ¿no? Ahora bien, también tenemos que hablar, ¿no?, de las personas colectivas, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad, ¿no?, a la responsabilidad como sujetos activos de las personas colectivas. Ya hemos manifestado que hay dos tipos de personas colectivas de existencia necesaria y voluntaria, ¿no? Y hemos mencionado cuáles son las necesarias y cuáles podrían ser las voluntarias. Pero si bien ya hemos establecido de que sí, las personas jurídicas sí pueden ser sujetos pasivos, no hay lugar a duda, pero también tenemos que analizar si también pueden ser sujetos activos del delito, las personas jurídicas. Esa es la discusión. Ya se ha manifestado que las personas jurídicas, ¿no?, de existencia necesaria o voluntaria, ¿verdad?, son una ficción, según Savigny, ¿no? Vienen a ser una ficción porque no tienen voluntad, ¿ya? Y comete delito el que piensa, razona, el que analiza el pro y la contra, el que selecciona los medios para perpetrar el delito, incluso las consecuencias concomitantes, ¿no?, se puede seleccionar. Pero ¿quién hace eso? No puede ser las personas jurídicas, porque no hay unidad de voluntad, ¿no? Entonces, por eso existe diferentes teorías para atribuir responsabilidad a las personas colectivas. ¿Cuáles son esas teorías? La primera, de Mancini y Pesina, entre otros, ¿verdad? La teoría o la tesis de la no responsabilidad, ¿ya? Esta teoría de la no responsabilidad dice que las personas colectivas no pueden ser
sujetos activos del delito. ¿Ya? ¿Ya? Si tienen personalidad jurídica, porque las personas colectivas tienen una personalidad jurídica distinta de sus integrantes, ¿ya? Entonces no pueden ser, porque no tienen voluntad propia, no tienen voluntad independiente, dicen, ¿no? Las personas jurídicas, no tienen voluntad independiente con relación a los componentes de la persona jurídica. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden ser sancionados ya como entes colectivos, ¿no? Esa es la primera tesis, ¿no? La tesis de la no responsabilidad, ¿no? Ahora, y si existe una sanción, dice esta teoría, tiene que recaer sobre la persona que, ¿no?, efectivamente ha incurrido en el hecho criminal. El gerente, el director, ¿no?, o en su caso tal vez algún asociado o componente de la persona colectiva, ese tiene que ser el responsable de algún hecho criminal. ¿Ya? No puede ser la persona colectiva como tal, dice, ¿no?, esta teoría, ¿no? Y la segunda tesis dice que ha sido llevada adelante por Franz von Liszt, la tesis de la responsabilidad, ¿no? Esta tesis dice que las personas colectivas, así como tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no?, también deben responder por los delitos que incurren. ¿Ya? Esta tesis dice, ya, a diferencia de la anterior, las personas colectivas sí pueden ser responsables penalmente, dice, ¿no? Porque adquieren derechos, contraen obligaciones. ¿Por qué no pueden ser responsables penalmente? ¿Ya? ¿Ya? Y esta tesis dice, si bien a la persona jurídica no se le puede aplicar pena privativa de libertad, ya, no se le puede aplicar, ¿no? Pero sí se puede aplicar otro tipo de sanciones, ¿ya? Como por ejemplo las sanciones administrativas, como las pecuniarias, ¿ya? Y las penas corporales se tendrán que imponer a sus directivos responsables, ¿verdad?, por la acción criminal, ¿no? Entonces esta tesis dice, sí puede responder penalmente, ¿no? Con la salvedad de que no se le puede imponer pena privativa de libertad a una persona colectiva, ¿ya? Pero sí se puede imponer otro tipo de sanciones, como por ejemplo las administrativas, ¿no? Entre ellos las pecuniarias, las multas, ¿no? Las suspensiones temporales, entre otros, ¿no?, dependiendo de cada legislación. Ahora, esa es la teoría de la responsabilidad, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo estas dos teorías establecen, ¿no?, diferentes posiciones, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, trata de que la persona colectiva, ¿verdad?, resuelva el problema de quién podría ser el sujeto activo del delito, la persona individual o en su caso la persona colectiva, ¿no? Cuanto a la persona colectiva, bueno, no se puede, ya no se puede porque la voluntad de la persona colectiva no es independiente de las personas individuales. Solamente la persona individual puede pensar, tiene voluntad, ya, el querer, tiene esa posibilidad de querer incurrir en el hecho criminal, pero colectivamente no se puede porque ya no hay voluntad propia, dicen, ¿no? Porque si en caso de que diéramos voluntad y si existiera alguna doctrina que diga sí, la persona jurídica puede ser responsable penalmente, entonces en ese caso tendríamos que responsabilidad a todos, ¿no?, a todos los integrantes de la persona jurídica por igual, ¿ya? Inocentes, culpables, los que participaron, los que no participaron, ¿no? Indiferentemente tendría que castigarse, ¿no? Y eso sería como negar la idea de la justicia, ¿no? Medir a todos con la misma vara, como dicen, ¿no? Medir a todos con la misma vara. No se puede, porque en alguno de los individuos o varios de los individuos de la persona jurídica pueden llegar a ser inocentes, ¿ya? Y otros culpables.
¿ya? Y no se puede entremezclarlos. Y decir que todos son culpables y sancionar como si fuera una sola persona, ¿no? Una sola persona jurídica, ¿no? Y darles responsabilidad penal sería como negar la idea de la justicia, dice la doctrina, ¿no? Bueno, es una doctrina lógica, ¿no? Lógica, porque es verdad, porque además se estaría vulnerando el principio del intuito personal en materia penal, ¿no? ¿No? Aquí el responsable en materia penal es el individuo que ha incurrido en el hecho criminal, ¿no? Y no puede ser otras personas que no hayan participado en el hecho. Ahora bien, también existe una tercera posición, ¿no? Una tercera posición también, ¿no? Que ha rescatado, ¿no? Ha rescatado la doctrina de la tesis de la responsabilidad, también la doctrina de la tesis de la irresponsabilidad, ¿no? Esta tercera posición es, ¿no?, la doctrina mixta que ha sido llevada adelante por el Congreso, ¿no? Por un Congreso Internacional de Derecho Penal, ¿no?, en Hungría en 1929, ¿no? Bueno, así relata también, ¿no?, la doctrina, ¿no?, donde dice que se ha dado una solución doctrinal, ¿no?, rescatando ambas teorías, la tesis de la irresponsabilidad y la tesis de la responsabilidad, ¿no? Dice, sostiene que sí, efectivamente tenemos que tomar en cuenta ambos. Uno, que las personas colectivas sí son responsables, pero no se le puede aplicar pena privativa de libertad a las personas colectivas como tal, ¿no? Sí se puede aplicar penas, ¿no?, administrativas, multas, intervenciones, penas pecuniarias, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, rescatando la tesis de la irresponsabilidad, ¿no?, dice que penalmente ya serán los directores, los gerentes, los socios o alguno de los socios que hayan incurrido en la infracción penal, quienes van a tener que responder personalmente por la acción criminal y que van a ser sometidos a pena privativa de libertad. Es decir, que los componentes, el director, gerente, etcétera, serán responsables por la acción penal y se le puede imponer pena privativa de libertad, pero no así a la persona jurídica como tal, dice esta doctrina, ¿no? Entonces, esa es la doctrina de la responsabilidad de los sujetos activos, de los sujetos activos en materia de personas colectivas o personas jurídicas, ¿no? Ahora bien, las personas colectivas como sujetos pasivos también nos habla, ¿no?, el profesor Benjamin Yahar, ¿no? Nos dice que las personas colectivas ya de existencia necesaria y también de existencia voluntaria sí pueden llegar a ser sujetos pasivos, ¿ya? Sujetos pasivos del delito, ¿no? Así como persona jurídica, sujetos pasivos del delito, ¿no? Aquí sería como contradecir, ¿no?, a la anterior posición, ¿no? Si bien estamos diciendo de que la persona jurídica como tal no puede llegar a tener voluntad propia, no hay unidad de acción, unidad de conciencia, hemos manifestado, ¿no? Y por lo tanto no puede haber sujetos activos, ¿no? A la persona no se puede atribuir responsabilidad a las personas colectivas, pero contrariamente dice los sujetos pasivos, es decir, la persona colectiva sí puede ser sujeto pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque soporta el daño, ¿ya? Una persona colectiva puede sufrir determinados perjuicios, ¿ya? Determinados perjuicios, ¿no? Puede sufrir, por ejemplo, daño económico, generalmente los delitos más comunes que se aplican a las personas colectivas son los delitos contra el honor, contra su buen nombre, porque a las personas colectivas le ha costado
con el transcurso del tiempo, haber adquirido cierta reputación, un buen nombre, una buena fama, ¿no? Pero que sin embargo, ¿verdad? A través de una acción criminal como por ejemplo la calumnia, la injuria, el libelo infamatorio, una persona jurídica puede perder reputación con repercusiones económicas, ¿no? Así, por ejemplo, se ha escuchado en algún momento de que, ¿no?, la empresa Coca-Cola habría sido desprestigiada porque en un medio de comunicación se había expresado de que la empresa Coca-Cola no es saludable, no tiene, o la Coca-Cola cero no es saludable, ¿no? Porque tiene un elemento químico, está compuesto con un elemento químico llamado sacarín, que produce cáncer ya en las personas, ¿no? Y obviamente provocando la muerte de la persona, ¿no? Entonces esa expresión, ¿verdad?, ha hecho de que haya bajado la fama, ¿no?, de la empresa Coca-Cola, ¿no?, repercutiendo, ¿no?, que, que haya perjuicios en cuanto a sus beneficios, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo se podría, ¿verdad?, menoscabar, ¿no?, lo que es el buen nombre o el prestigio, ¿no?, de una empresa, de una empresa colectiva o de una persona colectiva, ¿no? De igual manera, el Estado, como persona colectiva de existencia necesaria, también puede sufrir determinados delitos, ¿no? Determinados delitos que eh, puede de alguna manera menoscabar, ¿no?, la organización, ¿no? O en su caso busque deponer, ¿no?, a la autoridad legalmente constituida, o en su caso subvertir el orden constitucional con grave perjuicio a los intereses del Estado, como es el delito de sedición, por ejemplo, ¿no?, o el terrorismo, ¿no?, o el separatismo, ¿no? Y así específicamente también el Estado se puede constituir en persona pasiva del delito, en sujeto pasivo del delito. Bueno, jóvenes, aquí hemos concluido el tema número 13. Ya, tal vez tienen alguna pregunta, jóvenes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, doctor. El tema de los adolescentes, por ejemplo, si bien no se señala que a partir de los 14 años ya son imputables de cualquier delito, Sí. estas en el transcurso, por decir, de los 14 hasta los 18 años pueden recibir una sentencia, puesto de que, por ejemplo, acá he llegado a trabajar yo en la unidad de terapia de varones, ahí había adolescentes que han entrado por lesiones muy graves, ¿no? Asesinatos, violaciones, y había otros que entraban por los robos de celular de repente, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, Doc, quisiera poder tener claro esa situación, ¿no? Si ellos pueden recibir una sentencia, no creo que por un celular puedan recibir sentencias de 100 cuando tengan 18 años de edad, por decir mayoría de edad, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, doctor, el tema, si bien el derecho penal reconoce a la persona desde la concepción, o sea, desde los gametos, como usted señalaba, y bueno, nuestra constitución prevé, ¿no?, el derecho a la vida, no tenemos especificado, por ejemplo, el castigo como la pena de muerte, pero por situaciones, digamos, de violación o algún otra situación, ahora se le permite al juez dictar el aborto que sería legal en este caso, ¿no? Y pues bueno, eso no estaría estaría yendo en contra de la norma, doctor. Gracias. Sí, ya respondiendo a la primera pregunta, ¿no? La imputabilidad a partir de los 14 años, sí, efectivamente, ¿no? Hay personas mayores de 14 años que incurren en determinados delitos
Su micrófono, doctor, nos escucha. Doctor, nos escucha su micrófono. Doctor, su micrófono. Bueno, les decía que un adolescente puede beneficiarse con la rebaja de la pena, ya de 2/5 partes, ¿no?, de la pena se les rebaja, ya, es decir, que en el momento de ser castigado, sancionado un menor de 18 años, ya tiene que reducirse su pena. No es lo mismo la sanción, la pena, igual que un adulto. Ese es el beneficio que tienen los menores de 14 años. Ya. Ahora bien, en cuanto a la otra pregunta, en cuanto al delito de aborto, claro, ¿no? Existe, ¿no?, cuando se incurre en un hecho criminal, como por ejemplo que es el delito de aborto, ¿no?, que consiste en expeler, ¿verdad? En expeler al feto antes de que concluya la conclusión natural, ¿no?, hasta el nacimiento, ¿no? Existen algunos beneficios en los cuales la víctima, ¿verdad?, no puede abortar con la autorización del juez, ¿no? Claro, incluso ha habido modificaciones, ya no es necesario ahora estar solicitando autorización al juez, ¿no? La nueva legislación ha establecido de que basta, ¿no?, que la víctima de un delito, por ejemplo, de violación, ¿no?, en la cual se haya embarazado la víctima, ¿no?, basta que presente una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no?, para que pueda estar habilitado, ¿no?, el aborto legal, ¿no?, en este caso por delito, por ejemplo, que estamos dando por delito de violación, ¿no? Antes se tenía que pedir una autorización judicial, el juez tenía que autorizar, ¿no? Y bueno, actualmente se ha dicho de que están pidiendo la autorización del juez. Muchas veces ese tipo de trámites dura, ¿no?, meses, dura semanas, y hasta mientras está solicitando autorización al juez para que se pueda llevar adelante el aborto legal por la comisión de un delito, ¿no?, tarda. Entonces, en cambio, ahora ha salido la nueva legislación, dicen en un momento. Acá tenemos que ser más prácticos, ¿no?, que la víctima simplemente presente una denuncia ante el Ministerio Público y con esa denuncia se tenga que apersonar ante un médico especializado para que se pueda proceder a un aborto legal, ¿no?, que por delito.
Eso es una de las posibilidades que establece nuestra legislación penal, ¿no? Ahora, por otro lado, también para salvar la vida de la madre, también, ¿no? Hay un tipo muy importante, ¿no? Aquí, en esta parte del aborto, estamos en una disyuntiva, en salvar la vida de la madre, o en su caso, el salvar la vida del feto, ¿no? Entonces, la legislación se ha inclinado que primero, ¿no? Se tiene que salvar la vida de la madre, ¿no? Y como tal, esto ya vendría a ser un aborto médico, en el cual el médico, para salvar la vida de la madre, no preferentemente tiene que llegar a, llegar a llevar adelante el aborto, pues, ¿no? Entonces, eso es otra forma también, ¿no? Es decir, existen excepciones en las cuales se puede dar viabilidad al aborto, ¿no? Justamente el aborto médico es parte de la justificación, ¿no? Es el estado de necesidad, donde estamos aquí frente a dos derechos, ¿no? El derecho a la vida de la madre o el derecho a la vida del feto. Entonces se tiene que escoger y no se tiene que establecer, y por necesidad, por salvar la vida de la madre, generalmente en la doctrina y el Código Penal dice hay que salvar la vida de la madre. Bueno, existen esas corrientes, ¿no? Y existen otras corrientes también, ¿no? Que vamos a analizar en su momento. Tal vez alguna otra pregunta más, jóvenes. Hola. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, doctor, con lo que estaba explicando ahorita sobre el aborto. En esta cuestión, digamos, basta que haga una denuncia, ¿no es así? Sí, ¿En dónde realmente tendría que realizarlo? ¿En cualquier centro médico? ¿Cómo se llegaría a solucionar esto? Porque, digamos, hay otros hospitales porque no quieren hacer ese tipo de labor, ¿no es así? Esa era mi consulta, doctor. Gracias. bueno, el Código Penal establece, ¿no? Establece de que si ha existido violación, por ejemplo, ¿no? Rapto no seguido de matrimonio, o en su caso incesto, estupro, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en esos casos no se aplicará sanción alguna, ¿no? Cuando la víctima ha sufrido violación o ha sufrido incesto, porque, por ejemplo, el incesto es un delito muy grave, ¿no? El incesto, ¿no? Que el propio familiar, que un padre embarace, por ejemplo, a la hija, a una niña. Ocurren esos hechos en la práctica. ¿No? Es el incesto, violación muchas veces. Entonces, en esos casos, estamos frente a un delito. ¿Y qué hacemos cuando existe un delito de orden público, como por ejemplo la violación o el incesto al que estamos haciendo mención? ¿Qué hacemos? Denunciamos ante el Ministerio Público. Ya, hay que hacer conocer de la existencia del delito de violación, del delito de incesto, del delito de estupro, ya, ante el Ministerio Público, ¿no? Y una vez dado a conocer el Ministerio Público, basta que el Ministerio Público haya tenido conocimiento, ya, y listo, eso es suficiente, ya. La víctima solamente tiene que respaldarse con el memorial de denuncia de la existencia del delito, ¿no? Para llevar adelante el aborto, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la doctrina. Ya, no es necesario, digamos, hacer denuncia ante otras autoridades, ¿no? Existen determinadas sentencias constitucionales, ¿no? Que ya han surgido ya hace tiempo, ¿no? De la sentencia 0206-2014 del 5 de febrero del 2014, ya establecido, ¿no? Y no es necesario, ¿no? Que se lleve adelante, ¿verdad? Una solicitud ante el juez, ¿no? Como ocurría en la anterior legislación.
en la anterior legislación tenía que solicitarse, ¿verdad?, autorización expresa y que esa autorización tenía que ser fundamentada por el juez, ¿no? Y recién podía llevarse, ¿no? Y por eso dice esta misma sentencia constitucional, dice, entre estar haciendo el trámite, primero la denuncia, luego la aceptación de la denuncia, luego hacer conocer al juez, luego presentar otro memorial al juez para que se dé la autorización. Es todo un trámite y hay que tardaría dos semanas, 3 semanas, un mes incluso con el tiempo, ¿no? Y eso ¿qué daba lugar? Daba lugar a que la víctima, ¿verdad?, lejos de encontrar una solución a su problema psicológico, porque ya estamos frente a un problema psicológico cuando estamos en delito de violación, en delito de incesto, ¿no?, donde prácticamente la víctima se encuentra destrozada moralmente, ¿no? Entonces, dice esta sentencia, dice, no, directamente con la denuncia ante el Ministerio Público, siendo suficiente la denuncia al Ministerio Público para luego apersonarse con esa denuncia, con ese cargo de presentación ante cualquier médico, ¿verdad?, idóneo, ¿no?, para que lleve adelante, ¿no?, esto que se llama el aborto impune. Gracias, doctor. Eso es. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hemos culminado este temita de sujetos del delito. Ahora, en la próxima clase vamos a hablar de objeto del delito y una vez culminado ese tema, vamos a dar ya el segundo parcial. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.